Shalom. Volvemos a la lectura y estudio de la Torah. Estamos en el primer libro, que es Bereshit. Ya estamos en la Parashat número 10, que es Miketz. Ahora vamos a estudiar del capítulo 41, del versículo 1 al versículo 14. Dice la Torah: ocurrió al cabo de 2 años que Paró soñó, y aquí en el sueño estaba parado junto al río. He aquí que del río subían 7 vacas de lindo aspecto y robustas de carne, y pastaron en el prado. He aquí otras 7 vacas subían detrás de aquellas del río, de feo aspecto y enjutas de carne. Se pararon junto a las otras vacas, junto a la orilla del río. Entonces comieron las vacas de feo aspecto y enjutas de carne a las 7 vacas de lindo aspecto y robustas. Y se despertó Paró, se durmió y soñó por segunda vez. Y aquí 7 espigas subían en un solo tallo, gruesas y buenas. Y aquí que 7 espigas delgadas, secadas por el viento solano, brotaban detrás de aquellas. Se tragaron las espigas delgadas a las 7 espigas gruesas y llenas. Se despertó Paró, y aquí que era un sueño. Fue en la mañana que se agitó su espíritu. Entonces envió a llamar a todos los hechiceros de Mitzrayim, a todos sus sabios. Les contó Paró su sueño, pero no hubo quien pudiera interpretárselos a Paró. Entonces habló el jefe de los coperos a Paró diciendo: mis faltas yo me estoy acordando hoy. Paró se enojó sobre sus siervos y me puso en la prisión de la casa del jefe de los matarifes, a mí y al jefe de los panaderos. Soñamos cada uno un sueño en una misma noche, yo y él. Cada uno como la explicación de su sueño habíamos soñado. Ahí estaba con nosotros un muchacho Ibrí, siervo del jefe de los matarifes. Le contamos a él y él nos interpretó nuestros sueños. A cada uno como su sueño interpretó. Y fue como él nos interpretó, así sucedió. A mí devolvió a mi puesto y al otro colgó. Entonces envió Paró a llamar a Yosef. Lo sacaron apresuradamente del pozo. Se cortó el cabello, se cambió sus vestimentas y vino a Paró. Bien, esta es la aliyá número 1 para Miketz, la 10ª ya del libro de Bereshit. Y continuamos con la historia de Yosef. Una vida difícil, como nos estamos dando cuenta. Tras haber estado preso por 10 años a causa de la venta que hicieron de él sus hermanos, y después haber sido acusado injustamente por la mujer de Potifar para que estuviera preso por estos 10 años. Después de esto, en la cárcel también, lo mismo que en la casa de Potifar, fue el encargado de gobernar la casa de Potifar. También en la cárcel tuvo la oportunidad de ser la autoridad del manejo interno de la cárcel, de la prisión. Esta es una virtud que tenía Yosef. Ahora, durante ese manejo había conocido a 2 hombres que habían tenido sueños. Cada uno soñó un sueño diferente, con lo cual se completaban 2. Recordemos que Yosef había llegado a estas instancias por 2 sueños que había comunicado a sus hermanos o a su familia. El mal manejo en la interpretación de estos sueños que vienen de Hashem lo había llevado a la situación de venta, y ahora lo había dejado todavía 2 años más en cuanto a la interpretación que dio al copero y al panadero. Finalmente el copero se está acordando, después de que Faraón va a soñar también 2 sueños. Otra vez, ya Yosef había tenido 2 sueños, no lo supo manejar, le causó un problema.
Otra vez dos sueños, no de él, sino otras personas, y lo supo manejar medianamente, y por lo cual también le causó un retraso en cuanto a su liberación. Y ahora vamos a ver que Faraón sueña también dos sueños, pero pasados ya 12 años, según nos narran los Jajamín, ahora ya Yosef, gracias a esos 12 años, ha sabido no solamente interpretar los sueños, sino también encauzarlos de forma eficiente, de tal manera que no le sea contrario. Al mismo tiempo, estos sueños siguen revelando a Yosef los sueños que él tuvo. Aun cuando los están soñando otras personas, finalmente Yosef va a tener también a través de esto la oportunidad de ver cumplido los sueños que él tuvo. Obviamente él va a encontrar la forma en que esta historia se acomoda a su historia. Y finalmente, cuando es el tiempo correcto, oportuno, las circunstancias ya están todas justas, acomodadas, se va a presentar la memoria del copero, los sueños de Paró y la oportunidad de Yosef, todo en el mismo rubro, los sueños. Un hombre que maneja la interpretación de Hashem en este sentido, que es la forma de entender lo que Hashem estaba por hacer en aquellos días. Más tarde vamos a darnos cuenta que va a ser transmitida a través de los profetas el plan divino y posteriormente lo van a plasmar los profetas en un documento tal cual nosotros tenemos en nuestras manos, que es la Torah. Bien, esto es lo que dice la primera la Aliyá, y nosotros aprendemos que cada uno de nosotros tiene una facultad de Hashem, y que constantemente se nos presenta en la vida esta facultad o el momento en el cual esta facultad se pone de manifiesto. Hay circunstancias en que ponen de manifiesto la facultad que naturalmente está en mí. Estas son una y otra distintas oportunidades para nuestra vida, para que podamos cumplir el propósito por el cual nosotros hemos sido colocados aquí. Así que esta situación que constantemente se ve en nuestra vida es nuestra principal facultad y es la que debemos desarrollar. Ahora, no significa que sepamos hacerlo, sino al contrario, somos perfectamente entrenados a través del error y el acierto en esa facultad. Pero es lo que siempre se presenta a nosotros. En este caso de Yosef fueron los sueños. Cada uno de nosotros tiene distintas facultades, pero estas se presentan en la vida constantemente a fin de mejorarnos, a fin de perfeccionarnos. Entonces a nosotros nos queda sino analizar qué son las cosas que son constantes y repetitivas en nosotros, porque esto es lo que debemos pulir en nuestras vidas. Shalom.